Libertad de expresión, información. Es un tema, aquí tenemos libertad de expresión, no aquí en México, hoy. Hay más libertades, por ejemplo, en México que las que había hace 20 años, 10 años, pero la prensa de este país ha vivido siempre de rodillas ante el poder. La inmensa mayoría de los medios impresos y desde luego casi todos los electrónicos viven de rodillas ante el poder. ¿El poder es un poder del dinero o otro poder? Todo el poder. Es el poder de la plutocracia, de los empresarios, de la iglesia, de los caciques y últimamente incluso de los delincuentes, de los narcos. Todo junto. Es el poder que nunca ha permitido que se oriente a la sociedad desde la comunicación profesional, es decir, desde el periodismo. Es una desgracia para México, son 200 años tratando de construir un país democrático y no tenemos dos cosas fundamentales, ni el periodismo que permita que la democracia realmente se convierta en un bien social, porque exprese a la sociedad y permita que la sociedad se exprese, ni tampoco tenemos lo que llaman un Estado de Derecho, que todos los días pronuncian esa palabra, esas dos palabras, los políticos. Y las pronuncian porque no tenemos un Estado de Derecho. ¿Tú piensas que es posible tener, así como el derecho a la educación pública, pensar al derecho a una información pública? Claro, porque tiene que ver con dos derechos. La libertad de expresión de todos, desde luego de los comunicadores también, y el derecho a saber de la sociedad, el derecho a la información. Son dos asuntos fundamentales para cualquier sociedad que se diga democrática. Hablando del periodismo, de los trabajos menos reditual, ¿no? Es lo del periodista. Junto a los de los actores, pero es un hecho. Es un hecho. Parece que se llega a ganar como 5,000, 6,000, 7,000 pesos cuando mucho. Hay rectores de universidad que dicen que ya no van. Uno, porque no se gana. Y también decimos, porque se puede morir. Esa es otra realidad, ¿no? Ahora, frente de esto hay periodistas estrellados que guían la opinión pública, muy bien pagados. ¿Cómo le hacemos a frenar esto? Hay dos tipos de estrellas. Los muy bien pagados que sirven al poder, que son los que leen noticias en los noticieros de televisión y de radio. Esos no son periodistas. Esos son, déjame que lo diga científicamente, alcahuetes del poder. Están dedicados exclusivamente a ser voceros de los peores intereses del país, los que van contra el país. Hay periodistas de investigación muy buenos que no publican en los medios de comunicación cotidianos, ni en la prensa escrita, ni mucho menos en la televisión y en la radio comerciales. Está, por ejemplo, Anabel Hernández, Ana Lilia Juárez, Ana Lilia Pérez, San Juana Martínez, Lidia Cacho, la propia Carmen Aristegui, que tiene su programa, Epigmenio Barro, Genaro Villamil, pero todos ellos publican en libros. Hay un gran periodismo mexicano de investigación que se publica en libros y que incluso ha conformado un fenómeno extraordinario. Ha venido a sustituir lo que durante mucho tiempo llamamos en México, de los 60s a los 80s, a los intelectuales de izquierda, cuya opinión se respetaba, porque decían cosas que le convenían al país, a la sociedad. Esos desaparecieron, comidos por el poder, con becas y todo tipo de cooptaciones. ¿Estás en contra de las becas? Por supuesto, para eso sí. Claro. En contra de las becas como forma de cooptación del criterio de los periodistas. Bueno, es el chantaje, te doy el dinero y ya va. Es una compra, es una vulgar compra. Estos periodistas de investigación que publican en libros hoy ocupan el papel de los intelectuales de los años 60. Sí, lo sé, pero el público, la opinión, ¿quién se la da? No consigo, porque tú me dijiste, ya con el analfabetismo es difícil más leer un libro, ¿qué hacemos? Claro, hay un público que lee, indudablemente hay un público que lee, que es el que sostiene a estos
periodistas de investigación, es una minoría lectora del país. Y hay un público ya cansado, harto de las mentiras que la televisión les dice. ¿Se han dado cuenta que son mentiras? Por una razón, Adalberto, porque hay un límite para la estupidización y para la estupidez. Hoy hay en el país 16 millones de gentes que votan por los candidatos de izquierda. Nunca habíamos sido tantos en el país. Es gente que quiere cambiar la vida de México, que se plantea un cambio de fondo. Está desorganizada, suelta, está en toda la República. En los periodos anteriores de nuestra historia en que hemos buscado hacernos libres e independientes, el movimiento siempre es encabezado o llevado a cabo por minorías, como ocurrió durante la independencia, la reforma. La revolución fue mucho más popular. Pero ahora somos millones los que queremos cambiar la vida del país. Mucha gente se salta ya por su propia inteligencia, porque se ha llegado al límite de lo estúpido, las trancas del control de la televisión mercantil. Pero entonces tenemos que pensar, gracias a las estupideces de los otros, que la conciencia se ha formado, o efectivamente está creciendo una conciencia de izquierda. Está creciendo porque no solamente es el límite a la estupidización, sino también algo muy importante para cualquier sociedad, la tradición oral, como le llamamos en antropología. La historia oral, lo que se cuenta de generación en generación, que ha ocurrido y que viene ocurriendo. Contra eso no pueden. Eso no lo pueden censurar ni contener. Eso es muy interesante. Es una visión optimista con una minoría de intelectuales de izquierda, periodistas y una multitud, 16 millones de gente ya está cansada de las mentiras. Tengo alguna duda porque la opinión, el medio de comunicación es importante y hasta que lo tienen el medio de comunicación de masa, los otros, ¿no? ¿Cómo le hacemos a que todos sepan cómo están las cosas? A esa especie de minoría que ya no se deja manejar por la televisión, que se ha saltado las cercas del control mental, ideológico, espiritual de la televisión, le corresponde, tiene una gran responsabilidad en idear, aunque parezca una redundancia decirlo así, un nuevo idealismo. Nos está haciendo falta en el país un modelo de hacia dónde queremos ir, qué país queremos crear. El contenido, pero lo tenemos que comunicar, no, pero difundir. Permíteme para eso decirte antes que lo que hay que hacer antes de la creación del ideal es comprender cuál es el problema de fondo. Lo acaba de mencionar Marx. El problema de fondo es y tú lo dijiste también, la conversión del ser humano en mercancía. Mientras no se comprenda que todo lo que nos ocurre proviene de la esclavitud del trabajo asalariado, estamos perdidos. La esclavitud del trabajo asalariado influye sobre absolutamente todos los aspectos de la vida, porque lo deforma todo. De todos los asalariados, no solo de los obreros o de los trabajadores de fábrica. Todos los seres humanos. Exacto. Deforma al propio patrón, deforma la consideración de lo que es un ser humano, porque al deshumanizar al trabajador mediante el salario, convirtiéndolo en un esclavo de sí mismo, porque es su trabajo lo que está de por medio, y en ese momento él se enajena, entrega su fuerza, su modo de ser, su pasión, su vida, su fuerza física, que se convierte en algo extraño para él, en una mercancía. Él se convierte en mercancía. Y es la mercancía más barata del sistema capitalista, el ser humano. Y eso se extiende en la devaluación general del ser humano en la sociedad capitalista. Pero todas esas estupendas cosas que estás diciendo, aparte teleteatro libre, ¿no sería importante tener canales, emisoras televisivas que hablan a la masa de la gente? Esa ha sido nuestra pelea a lo largo de los últimos
40 años. Por eso hemos creado sistemas de radio y televisión en los estados y otros medios de radio y de televisión aquí mismo en la ciudad. ¿Hay una perspectiva futura que tú ves posible? Incluso me lo planteo de esta manera. Si no tenemos esos medios de comunicación de la sociedad, estamos perdidos, no vamos a avanzar. No podemos avanzar. Y eso se ha demostrado una vez y otra desde 1988 en México, en que se consiguieron más libertades políticas para organizar partidos y organizar ONGs y otras formas de la protesta social que se permitieron y empezaron a tener vigencia. Todo eso, si no se da en medios que le pertenezcan a la sociedad, seguiremos siendo abatidos por la televisión mercantil. Hacerle comprender esto a la gente ha sido parte de nuestro trabajo. Necesitamos medios administrados por la sociedad, que expresen a la sociedad, que vengan de los recursos de la sociedad y que lleguen a la sociedad como si fuera un espejo en donde la sociedad se vea a sí misma. Tendría que ser. Y un consejo así, muy modesto, hagan un esfuerzo, esos 16 millones, y quiten la publicidad así. Va a ver que todos los ricos dejan las emisoras, pues no, ya no nos conviene. Absolutamente. Así se formó, por ejemplo, La Jornada, nada menos, que quién sabe qué sería de este país sin La Jornada, aunque le llamen de centro izquierda o como le quieran llamar, y la revista Proceso, que también quién sabe qué sería del país sin Proceso. Es un grupo de accionistas, ¿no? Ellos son accionistas, un grupo, no tienen un dueño solo. Se formaron con el apoyo de la sociedad. La sociedad puso 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, 15 pesos y fue el capital original. 16 millones, pongan 1 peso y tomen una emisora. Exacto, formen una emisora. Ahora es mucho más barato conseguir los equipos de transmisión, tanto de televisión pero como no de la radio. frecuencia. La frecuencia es lo difícil. Ese es el punto. Ahora los intelectuales en televisión hablan, y como hemos dicho, pero hay otros intelectuales, una minoría, que quisieran poder hablar a esta masa, pero no le dan la frecuencia. La televisión es el opio del pueblo. Sí, pero Ya no solo la religión. ma no los instrumentos, no el Claro, no el aparato en no el sí. aparato. El uso que se hace de la televisión es opiomaníaco. Exacto. Es el opio para la gente, así como se maneja. Y sin embargo es un instrumento del que no podemos prescindir. ¿Cómo conseguir la frecuencia? Hay un fenómeno que tiene que ver mucho más con la política que con la ciencia de la telecomunicación. Le llaman la digitalización, que es algo extraordinario, porque donde cabe una señal de televisión que viaja analógicamente, dando círculos, vueltas, como aquellos ejercicios que hacíamos cuando niños para aprender a escribir, que hacíamos en el cuaderno, así viaja la señal analógica, dando vueltas en el espacio. Eso es lo que la hace incluso de mala calidad, porque su certidumbre viajera es imprecisa. Mientras con digital te llega en lugar... Lo digital es la compresión de esa señal. Claro. Es un paquete bien definido que va en bien de la calidad de la señal al llegar al aparato televisivo. Entonces, quien tiene un canal puede ya transmitir 4, 5, 6. Donde cabían hasta 9 canales, una señal de televisión analógica, caben hoy 9 canales. Feliz de la vida Televisa y TV Azteca, ¿no? Ahora van a tener... Pues no les pertenecen a ellos. Ah, ¿no? No, claro que no. Pero la frecuencia ¿de quién es? La frecuencia es un permiso específico que el Estado le da para utilizar un pedazo del espectro radioeléctrico. Y ahora hay la nueva ley, ¿no? Que están... Bien, eso es una de las cosas que tiene que discutir la nueva ley. El espacio sobrante, entre comillas, del espacio radioeléctrico cuando se comprime la señal es de la nación, porque hay un precepto más amplio y anterior. El espacio aéreo es parte del territorio nacional, es parte de la soberanía del país, junto con la tierra y con las aguas territoriales adyacentes a las costas de México. También el espacio aéreo es el bien de la nación, es territorio nacional. ¿Tú confías en esta posibilidad de
tener algo con esta ley. Yo soy 132 y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información participaron en los foros y lograron meter cosas interesantes. Yo espero tanto que todo lo que haces, no quisiera desilusionarte, porque en Italia exactamente este problema de la distribución de las frecuencias empezó hace 40 años exactamente, y cada vez que los políticos han metido las manos para arreglarlo, dicen ellos, han caído los gobiernos. Ahora no sé si con esta ley puede caer el gobierno de ustedes, es un problema de ustedes, porque es muy difícil. ¿Por qué? Porque en medio hay dinero, dinero, dinero. Dinero e incluso yo te diría algo más importante aún que el dinero, el control ideológico mental de la sociedad. Pero hoy eso viene es después del dinero. Quien tiene el dinero puede tener el control. Ellos lo tienen las dos cosas. Son inseparables, es lo mismo. El dinero es el control ideológico de la sociedad. Desde luego no es un asunto fácil. No ha sido fácil crear medios independientes. Me corren a cada rato. Finalmente me corren. ¿Televisa nunca te ha llamado? 3 veces me llamó a lo largo de toda mi vida. Me hizo 3 invitaciones muy serias, Televisa. Sí. A dirigir incluso el Canal 9, disque cultural que tenían ellos. Sí. La última vez, cuando terminé en Oaxaca y regresé a México, de hacer la televisión, Radio Televisión de Oaxaca, me invitaron a dirigir la Fundación Televisa. Y siempre los he mandado a volar. ¿Cómo? Porque, por supuesto. Tu nivel de corrupción es muy alto, entonces. No, mi nivel de corrupción ya es tan alto que ya ni me tratan de corromper. No, felicidades también. Lo único es como te reconocen. Supe que hace poco, a mí me llamó mucho la atención, tienes un busto, sí, ¿verdad? Te dieron homenaje y un busto. Y junto a tu busto hay otros, ¿no? Lo de Zabludovsky, lo de... ¿verdad? ¿Cómo te encuentras entre ellos? Hemos compartido el tiempo de vivir también, perfectamente distanciados y cada quien definido en su sitio. Si algo me ha enseñado la vida es que la verdadera humildad, la humildad que viene del corazón y del deseo de servir, no significa otra cosa que estar en tu sitio. Tú cuida tu sitio, no pretendas tener el de otro. Eso no voy a derrumbar ni me importa tampoco que esté por allí un busto de Zabludovsky. Allá él. No, cada quien en su lugar, ¿no? Cada quien en su lugar. Y todos esos valores vienen de tu familia o caminando también la experiencia. Tú has estado en muchas partes del mundo, Vietnam, has visto desgracias, has pasado momentos terribles, ¿no? Has tenido atentados a tu vida. Así es. Esto es lo que te hace, que te convence de los valores verdaderos de la vida. He estado en la cárcel y he sufrido atentados, 2 de ellos muy graves, mortales, contra mi vida, por la manera como pienso y como actúo. Esto ha enriquecido enormemente mi manera de ver las cosas. Me ha hecho abundar en mi convicción. Pero desde luego el fundamento de mi vida es el trabajo de mis padres con nosotros, la educación con ellos. Mi madre lo reducía, entre comillas reducía todo, con 3 palabras que guiaban todo su quehacer educativo, el de los 2. Ella decía que nuestra vida debía estar regida por el amor, el trabajo y la honradez. Amor, trabajo y honradez. Amor, solidaridad, el trabajo y la honradez, este nivel muy alto de no ser corrupto. La honradez en todo lo que hagas, pero por encima de todo el amor. Que por cierto es algo que Marx tiene por delante. Lo tiene, pero analiza que en el capitalismo no se cultiva amor. Eso es. Pero dice por qué. Y nosotros lo escuchamos. Corte y regresamos.